Estudiantes, un saludo muy especial de parte de mí, su profesor Norberto Otero. Ahora vamos a ir a la siguiente sección. Esta sección es la sección 4. Después de haber estudiado el liderazgo en el Antiguo Testamento, donde estuvimos viendo el liderazgo de Moisés, el liderazgo de José, y también estuvimos estudiando el liderazgo de Nehemías. Ahora vamos a echarle un vistazo. Aunque esta sección va a ser breve, vamos a estudiarla de tal manera que podamos comprender las razones del liderazgo cristiano, porque lo conectaremos al liderazgo cristiano de Jesús. En esta función queremos conocer cómo es el liderazgo de Jesús, de tal forma que podamos imitar a Jesús, o sea, ser un líder como Jesús. Para ello vamos a estar estudiando estas cualidades que había en Jesús. Y estas cualidades nos dejan hacer la pregunta: ¿cuál fue la clave de ese liderazgo? ¿Cómo es que yo puedo ser un líder como Jesús? Para ello yo tengo que ir a la Escritura, tengo que estudiar la palabra. Y lo primero que vemos en este estudio está en Mateo capítulo 4, versículo 19. Aparentemente no abrí la pantalla allí lo suficiente para que apareciera el versículo 19. Pero este nos dice a nosotros que el liderazgo de Jesús era de tal manera que nosotros nos íbamos a convertir en pescadores de hombres. Y esto lo que nos dice a nosotros es que Jesús nos va a enseñar a cómo pescar, nos va a enseñar a cómo atraer a las personas a Cristo, a la agenda de Dios. Y en este sentido, tenemos que Jesús tuvo una vida ejemplar. En este sentido, tenemos a un Jesús que nos refleja lo que él enseñaba. Y esto es muy particular de Jesús porque le daba las cualidades necesarias. Dice Mateo 7:28, versículo 29 también, que cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas tenían un problema, que decían las enseñanzas y enseñaban esto en el templo, en las sinagogas, pero no las cumplían. Jesús se convirtió en el ejemplo perfecto para estas personas. Entonces tenemos que el discípulo de Cristo empieza a seguir a Cristo en su tiempo porque se da cuenta que su enseñanza era diferente, tenía autoridad porque Jesús enseñaba con su ejemplo. ¿Cuál era el ejemplo de Jesús? Es la pregunta que nos podemos hacer. Bueno, el ejemplo de Jesús era un ejemplo tal que era un trabajo de humildad, era un trabajo de obediencia, donde él era fiel a Dios. Tenemos también que tenía una actitud compasiva, llena de ternura, llena de misericordia. Esto era el trato que Jesús tenía con las personas. Y Jesús en este sentido ganaba las almas a través de una conexión especial que él tenía. Y nos vamos a la siguiente sección, que era que cuando la gente miraba a Jesús, miraba a una persona especial, miraba a alguien que no necesariamente se comportaban como los demás, pero esto trajo como consecuencia que él se distinguiera. Otra de las cosas es que Jesús no puso la mirada en lo que el hombre dijera. O sea, no se confiaba del hombre. Jesús hacía las cosas conociendo los corazones de las personas.
Entonces vemos cuál era la clave. La clave era una concentración en la persona, era una distinción siendo especial, practicando lo que decía, y él lo hacía para alcanzar las personas para Cristo. También vemos que Jesús era bondadoso, muy atento, y esto va de acuerdo a lo que nos dice la palabra. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué tenemos aquí? Jesús manifestó paciencia. Jesús manifestó bondad, cortesía. La gente lo veía, lo buscaba porque tenía un trato especial. Cuando se acercaban a Jesús tenían seguridad. Cuando estaban con Jesús sentían autoridad, y cuando ellos escuchaban a Jesús, él tenía la verdad. Pronunciaba sus mensajes de tal manera que manifestó el poder de Dios y también la verdad en cada persona que lo escuchaba. Así que cuando Jesús veía a las personas, era bondadoso. También nos lleva a la siguiente sección, y es que Jesús miraba a cada persona como un candidato al cielo. Aquí tenemos el pasaje de Juan 3:16 que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es algo muy especial para nosotros. Cuando miramos el liderazgo de Jesús, miramos a un Jesús completamente concentrado en las personas como candidatos al cielo. En otras palabras, pensando en su salvación, pensando en su alma, pensando en su espíritu. Y esto es algo fundamental que nos lleva ahora a la sección de los principios del liderazgo cristiano, que es la comparación del principio del liderazgo de Jesús. ¿Cómo era esto? Este liderazgo era responsable, tenía influencia, se basaba en principios y también en necesidades. Y vamos a mirar estas una por una. Primero, miremos el principio. Marcos 10:44 nos dice lo siguiente: y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. El líder cristiano puede y debe asumir el papel de servidor. Esto es algo indispensable, que tengamos una actitud de siervo, un liderazgo de servicio, un liderazgo de siervo, porque el siervo pone a la otra persona primero. El siervo se dedica a ayudar, a aportar a la otra persona, a dar un espíritu que representa la voluntad de Dios para esa persona. Y estos son principios donde uno pone en marcha y pone la realización y la importancia de las cosas de las otras personas. Es buscar la solución a los problemas y a las necesidades de otros. Es señalar un camino correcto a los demás. Y esto es muy, muy indispensable para que nosotros podamos seguir este ejemplo de Jesús. Lo segundo que vamos a mirar es la responsabilidad. El líder cristiano tiene ciertas funciones especiales y específicas, y aunque debe delegar responsabilidades, tiene también el deber de asegurarse que dichas funciones se cumplan. Entonces, el líder cristiano tratará de despertar interés en las personas para los asuntos de la fe, y debe llevarlas a Cristo en ese proceso, poner de centro a Cristo en ese proceso. Así que nos vamos a la siguiente sección, y la siguiente sección va a ser la influencia. Liderar es influir, es una de las cualidades que tenemos, y nos dicen, y nos dice la palabra, y nos dice Jesús, todos tenemos influencia en algún nivel, ya sea en la familia, en el trabajo, donde sea. Y por eso es importante
que usted tenga influencia y aproveche esa influencia para traer lo mejor a las personas. Entonces, nos vamos a la siguiente sección, que sería de necesidades. Todos nosotros tenemos necesidades, todo líder tiene necesidades, pero debe enfocarse primero en las necesidades de aquellas personas que está dirigiendo. Entonces, lo primero que el líder debe comprender cuando se habla de un liderazgo cristiano es que el líder necesita conocer más y más de Cristo. El líder necesita tener a Cristo como su Salvador, tener compasión, simpatía y amor por la juventud, por otros. También una madurez espiritual y emocional. Debe tener suficiente tiempo y adecuada preparación y debe tener la habilidad de hacer amigos y poder ser un amigo y aconsejar e influir a los demás. Esto es fundamental para el liderazgo que usted tiene en su vida. Y le decimos a usted que debe considerar muy bien el liderazgo que ahora tiene. ¿Tengo yo un liderazgo como Jesús? ¿Tengo yo las prioridades que tuvo Jesús? ¿Tengo yo las necesidades, los principios, las responsabilidades y también la influencia sobre los demás? Eso es algo muy importante, que el líder imite a Cristo. Hay varios libros y recomiendo este, Aprende a ser un líder como Jesús. Vamos a estar mirando algunos aspectos de esto en el futuro. Y también, pues, si alguno quiere ir en pos del Señor, el Señor lo va a convertir en pescador de hombres. Y es muy importante considerar la bondad y considerarse a sí mismo como una persona que es una persona imitadora de Cristo. Que el Señor lo bendiga. Nos vamos a ir a la sección. Recuerde que esta es la sección que cierra la unidad, la segunda unidad, así que tiene que hacer una autoevaluación y después de esa autoevaluación usted pueda ponerlo en el salón de clases de Google. Por favor, tome su tiempo, consulte con nosotros si tiene alguna pregunta. Por ahora, que el Señor lo bendiga.